Viernes, gracias a Dios es viernes, gracias a Dios estás aquí con nosotros en este tu programa Platicando en Familia. Yo te doy la más cordial bienvenida donde quiera que te encuentres. Si estás aquí en la zona metropolitana de Guadalajara disfrutando de esta Guadalajara tan hermosa, de los eventos que hay por nuestro aniversario de la ciudad, no te los pierdas, porque además muchos de ellos son gratuitos y hay que seguir festejando a Guadalajara bonita. Sí, así es. Yo soy Pati López Ramos y te doy la más cordial bienvenida, como te decía, si estás aquí y estás escuchándonos a través de nuestra frecuencia 1040 de AM. Si te encuentras del otro lado del mundo, en otro país, en otro estado o donde quiera que tú estés y nos escuchas a través de las diferentes plataformas que tenemos para acercarnos contigo, como es www.radiomujer.com.mx, en YouTube, Radio Mujer en vivo, en nuestro Facebook, Radio Mujer Guadalajara. Así es que no hay pretexto para que no te metas aquí a Radio Mujer y estemos a gusto en casa y podamos platicar en familia. Y el día de hoy es sobre un tema que, bueno, vamos a ver los mitos, las realidades y sobre todo como para hacer conciencia, mucha conciencia de qué pasa cuando papá está ausente. El tema es las heridas del padre ausente y cómo puedes sanarlas. Y para ello tengo una experta, una colaboradora, maestra académicamente hablando y en la parte docente también, con mucha experiencia en lo que es la psicoterapia, en la docencia y sobre todo con mucha experiencia en la vida también. Estoy hablando de Tere Tejeda. Bienvenida, Tere. Gracias, Pati. Muy buenas tardes por esta invitación. Muy agradecida y saludo a todo el auditorio. Pues encantada de que estés aquí. ¿Y qué tema? Gracias. Porque además, bueno, ya las familias están cambiando, ¿no? Ya hay familias donde por X circunstancia no hay papá presente porque decidió no estar, porque su historia de vida a veces no lo permitió, o a veces ahorita se están dando el tipo de familias de mujeres que deciden embarazarse para ser madres. Y bueno, desde ahí, ¿qué te parece si vamos arrancando? Perfecto, muy buena idea. Incluso para poder ir conceptualizando estos nuevos conceptos, voy a la redundancia de lo que son las familias, ¿no? Así como tú bien lo dices, bueno, las familias hoy en día abarcan unas realidades diferentes a las de años anteriores, ¿no? Una familia puede ser la mamá con sus hijos, ¿no? Ya sea madre soltera o mamá divorciada. Otro podría ser el papá con sus hijos, ¿no? A ver, una madre soltera o mamá divorciada. Así es, okay. Y con sus hijos y ella es una familia. Un papá soltero o papá divorciado que se queda con sus hijos, pues es una familia, ¿no? Una mamá con su hija y con la abuelita es otra familia. O sea, la diversidad de nuestras familias hoy en día cambia pues mucho el concepto que teníamos anteriormente de solo los padres y los hijos, ¿no? Sí, o sea, era una pareja con hijos. Así ahora es. Ya cambia. Uh-huh. Y yo creo que también esa diversidad también a los chiquitos lo ven diferente. Claro. O sea, no es antes como que era raro que papá no estuviera en casa. Sí, incluso era difícil para un niño compararse, ¿no? Con otras familias, a lo mejor con sus compañeros de la escuela, que se decía yo no tengo papá, yo no tengo mamá, y que era un poquito menos visto, ¿no? Menos presente, pues. Hoy en día sabemos que hay más diversidad en estas formas de vida. Por esa misma razón, bueno, no deja de ser importante la presencia claro. de ambos, ¿no? En especial hoy que vamos a hablar de la figura paterna, ¿no? De nuestro padre en la presencia. Y bueno, hay diferentes ausencias, ¿no? Hay ausencias porque, pues desgraciadamente murió, porque no pudo estar, porque se separaron se separó la relación de pareja, ¿no? O porque incluso hay una ausencia, aunque esté físicamente, pero no hay una ausencia desde el corazón, pues, ¿no? O sea, no hay un vínculo tan cercano. Fortalecido, Así tan es. cercano. Exactamente. Pero me encanta que lo estás diferenciando, o sea, sí hay diferentes tipos de ausencia. Así es. Hay ausencias, ahora sí que la presencia de la ausencia, ¿no? Está Exacto. presente, pero está ausente en casa. Así es, se vive continuamente, ¿no? El proceso. Entonces, es decir, tocó que alguno de tus padres, en este caso hablando de papás, falleciera, bueno, vas creciendo con la idea de que papá no está,
no está ni físicamente, ni aunque pudiera estar más emocionalmente o más conectado en tu historia de acuerdo a lo eso está muy vivido, interesante. ¿sí? O sea, puede que no esté físicamente Así porque es. falleció, pero la presencia en el corazón es más continua. Así Y es, fíjate qué interesante, exactamente. porque puede haber uno que esté ahí, pero la Pero en presencia el de la corazón, ¿no? del corazón está Así como muy es. lejos. Es cuando decimos que estamos de bulto, ¿no? Estamos ahí, sí, hacemos toda la función, el trabajo, la manutención, el acompañamiento físico, pero no conectado en la comunicación, en el acercamiento, en la parte emocional con el hijo, ¿no? Entonces, claro que en esas diferentes ausencias, pues habría que ver cómo quedan las heridas, unas más fuertes que otras, ¿sí? Además, a mí me gustaría también recalcar, porque es un tema sensible, Así es un tema que tú que estás escuchando, sí saber que vamos a hablar de generalidades, pero cada caso es único y es específico, ¿no? O sea, exactamente. para que no digan, ay, por eso soy así, ni nos justifiquemos de nada. Cada caso es diferente. Es muy diferente. Aquí no vamos a generar una misma visión para todos, porque todos tenemos una historia detrás de nuestra existencia, y en esa historia se plantean las diferentes formas de relacionarnos en ausencias o presencias con nuestros pues papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Entonces, presencias y ausencias, sí, con nuestros lazos familiares. Así es, y ancestros al mismo tiempo en nuestro sistema. El padre ausente no solo entonces es un vacío físico de una figura que no tuvimos, en ocasiones también es alguien que aún estando entonces presente, pues no pudo ejercer su rol, no pudo estar disponible, y es una ausencia psicológica, porque presente en la vida sí está, pero no conectado en esta parte emocional, como ya lo decíamos, ¿no? Y bueno, las heridas se van generando sobre todo en la infancia, en la primera infancia, donde es muy necesaria la presencia de ambos papás. Oye, ahí dejan huellas Así es, impresionantes que van a determinar de cierto modo el cómo estar como adulto, ¿no? Y eso nos marca también el cómo nos desenvolvemos y nos desarrollamos más adelante. Yo que tengo la experiencia de estar a lo largo de la docencia, pues con mis alumnos me doy cuenta de muchas historias a lo largo de su acompañamiento o de mis pacientes, y claro que me consta, pues aparte de todo el estudio y lo que ya sabemos y las investigaciones que se hacen, que pues claro que es importante las presencias, ¿no? Las formas de relacionarnos, cómo a veces nos afecta traer conflictos incluso con ellos aunque estén presentes. Entonces son situaciones que creo que sí es importante, y los invito a cada uno de ustedes que nos escucha que revisemos cómo está la relación con nuestros padres, qué pendientes hay, qué situaciones están ahí como sin resolver, y posicionarnos en nuestro lugar de hijos para entonces poder ir trabajando si hay resentimiento, si hay de alguna manera también alguna situación que no me permita poderme comunicar o acercar, revisar, ¿no? ¿Qué sucede? Claro. Sobre todo si están en vida, porque aún en vida podemos hacer muchas cosas. Y aunque no estén, sí, ¿verdad? También terapéuticamente se puede hablando, sanar, exactamente. Se puede sanar. Entonces, al revisar mi relación con papá, puedo darme cuenta, pues sí, qué emociones, qué sentimientos y cómo los demuestro, cómo los manejo. El saber manejar mis emociones asertivamente implica que también me comunique de esa manera, ¿no? Entonces, si reconozco que entonces papá estuvo ausente emocionalmente o físicamente, o identifico qué tipo de ausencia tuve, a partir de eso ya puedo empezar a trabajar las heridas. O sea, pero tengo que hacerlo consciente, así ¿no? es. Consciente, o sea, sí sucedió así. Exacto. Sí crecí sin un padre, por diferentes circunstancias, porque se murió, porque no pudo estar, no pudo hacerse cargo, por lo que sea, por ¿no? lo que haya sido, se separaron los papás, porque se tuvo que ir a vivir a otro país, incluso a trabajar, ¿no? Sí, al otro lado, que bueno, ahorita va a estar un poquito complicado, ¿verdad? A lo mejor en una de esas sí nos regresa. Sí. Pero sí es importante como reconocer, a ver, ¿cómo está mi relación? Porque además te voy a decir, luego queremos tapar el sol con un dedo y decir, no, yo no crecí con mi padre, yo no conocí a mi padre y a mí no me hizo falta, y a mí mi abuelo tomó su lugar, pero escuchas ese no me hizo falta con un tono de resentimiento. Que detrás está el resentimiento y la necesidad. Claro, entonces a veces es mejor, sí no estuvo, y en ocasiones sí me hizo falta. Y reconocerlo tal cual. Sí, me afectó, sí me dolió, sí te necesito. Y acercarnos, te decía, en el momento de reconocer cómo es nuestra relación e identificar si hay ausencias, yo como hijo entonces
pues lo resuelvo, lo busco. Tengo que esperar también a ver de qué manera me puede recibir, ¿no? Pero primero evaluar eso. ¿Qué tal? Estás aquí en Radio Mujer. Vamos a un corte de volada y regresamos en un momentito. Comunícate con la psicóloga Patti López Ramos, especialista en terapia breve, al teléfono 3629-8780. Estamos de regreso, estás en tu programa Platicando en Familia en este viernes bonito, en este inicio de fin de semana. Estás en el 1040 de AM y esto es posible gracias a este equipazo que me acompaña. David Villaseñor, ¿cómo estás? Bien. Arturo, Abraham y el día de hoy está Tere Tejeda compartiendo micrófonos con la servidora Patti López, hablando de un tema que es real, que puede ser sensible, que definitivamente puede que tú lo estés viviendo como hijo, como hija, que lo hayas vivido o que seas padre, y estamos platicando en familia sobre la ausencia del padre, ¿no? Las heridas que esto provoca y cómo podemos superarlas. Tere atinadamente nos compartía de cómo hoy en día hay más diversidad en las familias. Hay familias que se componen de un papá, una mamá e hijos. Hay unos que son mamá, abuela y los hijos, madres solteras, papás solteros, en fin. Ya ha sido un poco diferente, pero no por ello no significa que este tema se tenga que abordar cuando papá no está. También nos compartió en el bloque anterior que hay diferentes tipos de ausencia. Cuando hay una ausencia física, porque definitivamente no se convive con él, los hijos no tienen esa oportunidad por diferentes circunstancias, ya sea porque murió, porque no se quedó con la mamá soltera o porque se decidió tener familia sin un padre, en fin, ¿no? Pero lo más importante aquí es que también hay otro tipo de ausencia, la ausencia psicológica, que ese vínculo que a pesar de que se vive en el mismo techo, no hay un vínculo fortalecido entre el padre y los hijos. Entonces, de esta manera tenemos que mirar. También nos decía Tere que, bueno, es que dijiste cosas muy interesantes, Tere, ya te quité el micrófono, no, pero no bueno. No te preocupes, adelante, estamos decía Tere de lo importante que es hacer conciencia que sí no tuve papá, no crecí con un papá, para poder mirar si hay algo que yo tenga que sanar. ¿No es así, Tere? Así es, exactamente. Sobre todo, evaluar entonces qué pendientes tengo en relación a esa relación con papá y bueno, si ya soy adulto, pues entonces empezar a sanar. Sí puedo sanar, ¿no? Empezando en el reconocimiento y la aceptación de que no estuvo. O sea, lo acepto, lo entiendo, que va a no ser tan fácil, se requiere su tiempo, trabajar si hay resentimiento, trabajar si hay enojo, o incluso tristeza. Primero reconocer qué emoción hay detrás de esa ausencia que se presentó y empezar a trabajar con eso en el reconocimiento, ¿no? Porque, como bien tú decías hace un momento, puedo decir, pues no, mi papá no estuvo y en realidad nunca me hizo falta. Estuvo mi tío, estuvo mi abuelo y yo a ellos los veo como si hubieran sido mis padres. Es como pero negar nadie, la vida, ¿no? Exactamente, nadie puede usurpar ese lugar, nadie lo puede ocupar. Y ese señor a mí no me dice nada, ajá, ni tiene nada que ver con mi vida. No me dio nada incluso, ¿no? Sí, dice, no me dio nada. Cuando exactamente, fue el regalo. Hola, te dio la vida, ¿no? Exactamente, más grande, ¿no? Sí te dio, y te dio la vida, y en el momento que te concibió, te aseguro que fue un momento muy importante, muy significativo y muy mágico, e independientemente de cualquier circunstancia, así se da la vida. Exactamente, ¿no? Como por esa misma fuerza de vida que llega cuando tiene que llegar, porque también incluso he escuchado decir, pues es que yo no pedí nacer.
Sí. ¿No? Pues no es que nadie pedimos nacer, o sea, no se nos pregunta antes. Somos llegamos, milagritos claro, con patas. Exactamente, entonces es como, o tiene que hacerse responsable de esto, o cuando hay una exigencia incluso debajo de ese resentimiento porque no está la presencia. Entonces hay que evaluar primero cómo estamos en relación a esa emoción, ¿no? Claro. Con el vínculo. Y bien como tú lo dices, yo sí creo que una persona resiliente, una persona que puede, ¿no?, tomar toda su fuerza, pero cuando lo dices de esa forma es que hay algo atrás. Sí. O sea, cuando quieres nullificar la existencia de quien te dio la vida, independientemente, y quiero como aclarar esto que comentas tú, ¿no? O sea, posiblemente dices, bueno, ¿qué pasa? Y voy a hablar de un tema muy fuerte, ¿no? Sí, adelante. ¿Qué pasa si fue una violación? Incluso, exactamente. ¿No? Dices, o sea, el milagro de la vida va más allá, o sea, no justifica ni mucho menos. Exactamente. Y hay muchas cosas que se deberán de sanar de ese. Sí, de la historia. De esa historia. Aquí algo que me gusta mucho identificar es que no nos creamos cuentos que nos hacemos de la misma historia, ¿no? ¿Cómo? Sí. Recuerdo una vez algún paciente que decía que él tenía 3 años y ya pensaba 3 o 4 años porque tenía memorias muy de su inicio de vida, donde él decía que a su mamá o a su papá que no estaban presentes porque vivía con un tío, que no eran buenos, ¿no? Que se dedicaban a hacer cosas malas, que no lo cuidaron, que no lo quisieron. Y entonces yo le pregunto, a ver, no, es que como un niño de 3, 4, 5 años, incluso 6, no puede como decir esas frases no son de un niño. ¿De quién las escuchabas? Estas son frases secos. Claro, ¿de quién las escuchabas? Pues de mi tío que me cuidaba. Entonces no eran tus frases, eran de él. Sí, probablemente con toda la atención de tenerte que sacar adelante, porque a lo mejor él se tuvo que quedar contigo por diferentes circunstancias, pues el enojo era de él, no era tuyo como hijo. Entonces tú creciste con todo este discurso de que fueron malos, de que no quisieron, de que te rechazaron, cuando detrás de esa decisión muy grande al dejar el hijo incluso con otra persona es porque también se deja en unas buenas manos, ¿no? O sea, claro. O sea, no lo puedo hacer yo. Exacto. Entonces te dejo con el tío, te dejo con la abuela, una familia adoptiva. Sí, alguien, ¿no?, que se encargue de ese proceso. Entonces, para llegar a esto, bueno, no es tan sencillo, hay que revisar, hay que comprender la historia, claro, para poder reconocer que entonces nos hacemos historietas de repente por ahí, cuentos que no tienen que ver nada con una realidad, sí, que se vivió. O que a un chiquito, una chiquita, al referirse de su propio padre, de su propia sangre, le dicen el innombrable. Así es. ¿No? O que incluso estén continuamente hablando mal de él. Sí, ¿no? el innombrable y el difunto también le dicen. Sí. ¿No? Es que el mueble me ha tocado escuchar, es como un mueble. Sí, es el mueble, es ¿no? Como, dices, pues, híjole, y lo digo con todo respeto y como para abrir esta conciencia, ¿no? Exacto. Ese mueble, ese difunto, que no está difunto, que le dicen, es que el difunto, y hablan del difunto, del papá, de la hija, del hijo, y dices, caray, o sea, es mucho más allá, y con el ejemplo que tú nos acabas de dar, pues lo siguen asumiendo así por las frases que escucharon. Así es. Si nos vamos también a los temas de divorcio, por ejemplo, cuando no hay una mediación emocional, no nada más legal, ¿no? Sí. Donde hay que dejar fuera a los hijos de todo término de relación, porque ellos no son los que se divorcian, ¿no? Y alguno de los dos sigue hablando despectivamente de la pareja, pues claro que el niño, desde su lealtad a cualquiera de los padres con el que esté identificado, pues se va a aliar. Claro. Entonces va a tomar frases, pensamientos y discursos de la madre o del padre, no necesariamente de él como hijo, ¿no? Entonces yo te invito a ti como mamá, como mujer, sobre todo en nuestro país, que se da mucho todo como esto, abuela, ¿no? También, como abuela, como tía, ¿no? Como mujeres, que resignifiquemos y le demos ese lugar de dignidad a la imagen del hombre en nuestra vida, ¿no? Sí, pero empezando, pero si es un desgraciado, es un claro, no, sí, ¿cómo le vamos a decir? No, o sea, porque también ese patán, ese desgraciado, o como lo llames, fue también un hombre que también te dio la vida, que también junto con tu madre te pasó la vida. Entonces creo que desde ahí al transgredir la imagen de uno, pues transgredimos de todos, incluida del origen, ¿no? Claro, y además, como bien lo decías, puede haber un ex esposo, definitivamente,
pero no hay ni una ex mamá ni un ex papá. Exacto. O sea, es un ex esposo. Esas relaciones no se terminan, jamás dejamos de ser padres. Sí. Nos cambiemos de lugar. O hijos. Nos separemos, incluso pues termine la vida, o sea, la imagen y la figura y lo que se vivió queda en el corazón tal cual como mamá o papá. Claro. ¿No? En este caso, entonces, el saber reconocer que nuestro Padre está en nosotros mismos, en nuestro corazón, y forma parte de lo que somos como seres humanos, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, nuestros talentos. Ahí están, no se pueden borrar. Claro, o sea, en los genes lo traemos. Exacto. Entonces, cuando hablas del innombrable, del difunto, del mueble, del parásito, y bueno, Del que te dejó y te abandonó, y bueno, sí, todos estás estos hablando de un discursos. pedacito de tus hijos, Sí. de lo que traen dentro. Exacto. ¿Qué tema? ¿Qué Y tema? ahí se Pero generan bueno. estas heridas, ¿no? Sí, De las y que- en el siguiente bloque vamos Así a hablar es. de qué heridas, qué consecuencias Así es. hay en la vida misma cuando acuerdo. tienen estas heridas. Muy Vámonos a un corte comercial de volada y regresamos en un momentito. La psicóloga Patti López Ramos es especialista en hipnosis regresiva. ¿Quieres una cita? Comunícate al teléfono 3629-8780. Una señal nos une. XEBBB. En el 1040 de amplitud modulada, escuchas Radio Mujer con 10.000 watts de potencia desde Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Porque el sexto sentido es estar alerta, mujer. La vitamina E protege la piel del sol porque actúa como un filtro ante el daño de los rayos ultravioleta al tiempo que evita y trata los estragos ocasionados en la dermis por la exposición solar excesiva. Por lo tanto, cuando sufras una insolación, no dudes en consumir vitamina E para regenerar tu piel. Además, permite que la piel resista a cualquier cambio o daño producido por agentes externos como la contaminación, los cambios climáticos y algunos productos de belleza. Alerta, mujer. Entra en contacto con Radio Mujer, ahora desde tu celular. Solo envía al número 30500 la palabra XEBBB, seguida de un espacio y tu mensaje. Participa desde tu celular con tus comentarios y saludos en cada programa del 1040 de AM. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Por la salud, por la familia, por el trabajo, porque nada falte. A lo largo de los años, en oración, hemos pedido por lo que más queremos, por lo que nos preocupa. Y sabemos que nuestra fe nos llevará a que los milagros ocurran. Reflexiona. A lo largo de nuestra vida, nunca hemos estado solos. Nuestros caminos ya han sido iluminados. Ahora, unámonos por una causa común. Pide por México. El milagro ocurrirá en oración. Descarga gratis la aplicación Milagro por México. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Jóvenes que tienen energía para descubrir, innovar, emprender. Que hacen posible lo imposible. Cambian el presente y nos ofrecen un futuro mejor. Merecen un reconocimiento. Premio Nacional de la Juventud 2017. Tu historia cuenta. Acércate al IMJUVE. www.gov.mx/IMJUVE. Tienes hasta el 5 de mayo. Secretaría de Desarrollo Social. Instituto Mexicano de la Juventud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos. Con esfuerzo, quiero superarme, ser más. En el seminario soy feliz, porque por amor me entrego cada día para ser sacerdote. Sé más. ¿Te animas? 5 de marzo,
Día del Seminario Diocesano de Guadalajara. Vale la pena ser sacerdote. Existen tratamientos naturales, herbolaria, terapias holísticas y auxiliares de la salud a los cuales puedes acudir para mejorar siempre tu bienestar y tu calidad de vida. Yo soy Alejandro Sánchez y te invito a que me escuches en el programa Tu Vida en Balance de Radio Mujer. Estamos contigo de lunes a viernes a las 5 de la tarde en el 1040 de AM, en el sexto sentido de la radio. La familia se hace fuerte no por el número de miembros que hay en ella, sino por los recuerdos que comparten. Platicando en familia. Continuamos. Ya estamos de regreso, ya estamos a la mitad del programa. Estamos platicando en familia sobre las heridas del padre ausente y cómo podemos superarlas. Bueno, tengo aquí de invitada a Tere Tejeda, que nos está dando un programazo sobre este tema. Ya en este blog que acaba de pasar hablábamos de lo importante de darle lugar a quien nos dio la vida. Y cuando estamos hablando de darle lugar, no es ponerlo como un santo, quiero aclararlo. Es simplemente reconocer que de ahí también venimos. O sea, no es, alabado sea el Señor y qué bueno que tengo ese papá. No, o sea, no lo estoy hablando así. Es desde... Es un hombre común y corriente. Es reconocerlo. Exactamente, y reconocer que, pero ese hombre común y corriente es mi padre. Y sí fue imperfecto, pero también recibí principalmente la vida. Ya si recibimos más, pues ya fue algo extra y fueron regalos, ¿no? Claro. Porque ya entonces quiere decir que estuvo como más presente. Y quizás si tú me estás escuchando y ahorita dices, ay, ¿cómo? Y te está incomodando el que digamos hay que darle lugar en cuanto al respeto de que me dio la vida, pues es que hay algo ahí dentro de tu corazón que habría que sanar simplemente. Exacto. ¿No? Entonces, al evaluar la relación, identificar esto y darle ese lugar de respeto, de reconocimiento, pues es el primer paso para empezar a sanar las heridas de un padre ausente, ¿no? Eso, vámonos a las heridas. ¿Qué heridas pueden causar? Bien, durante la primera infancia, como ya mencionábamos hace un momento, es muy importante la presencia del padre por los diferentes roles y concepciones de la niña o el niño presentes en el sistema familiar, ¿no? Un padre está relacionado siempre con la disciplina, con la manutención algunas veces, que hoy en día, bueno, ya los dos papás son los que trabajan, pero sí dota de seguridad, dota de protección a los hijos. Entonces, si esto no lo recibimos en ese momento, pues más adelante precisamente esas van a ser algunas de las heridas, ¿no? ¿Cómo cuál es? ¿La protección? Protección, entonces me vivo como desprotegida quizás, ¿no? Hay una desconfianza y estoy como muy a la defensiva, ¿no? Puede ser incluso hostil. Un desapego en esta misma inseguridad en las relaciones que tenga con los amigos, con las parejas. Entonces no va a haber como no me quedo. Exacto. No protejo. Ajá, y entonces si yo estoy buscando una pareja desde estas características, pues entonces estoy buscando a papá, no estoy buscando a una pareja. Entonces, si no hubo presencia y yo no he sanado esa herida, probablemente pues voy a generar una dependencia emocional que me va a estar llevando a relaciones tóxicas, a relaciones codependientes, donde voy a tratar de llenar esa imagen con otras personas que jamás se va a poder lograr, ¿no? Entonces, esas serían algunas de las heridas que se pudieran encontrar en la infancia, ¿no? Porque es el patrón, o sea, tanto... ¿Pero qué es, Tere? ¿Es social? ¿Es dentro de nuestra estructura psicológica? Es decir, esa protección que debí de haber recibido, y voy a atreverme a decirlo muy sutil, porque que tenía que haber, o sea, lo voy a poner así como, haber recibido de papá, no lo recibí. Entonces quizá yo... me cueste trabajo el sentirme protegido, me siento a veces indefenso. Así es. Esa sería una, Inseguro. ¿no? Inseguro o insegura. Quizás en la toma de decisiones importantes, ¿no? O cuando llegan momentos difíciles en la vida y entonces pues siempre recurrimos a alguien, ¿no? A alguna escucha o algún consejo. Cuando está la presencia de papá, pues muchas veces incluso en la primera infancia se ve como el superhéroe, como el que todo lo puede, como el que todo lo resuelve, ¿no? También acostumbrarnos mucho a eso, pues tampoco significa que sea
tan bueno, ¿no? Sí, o sea, en cierta tarde que temprano edad está bien, ¿no? Exacto, tarde que temprano pues vamos a crecer, vamos a ser adultos y nos vamos a responsabilizar de nuestra propia vida. Y además es un proceso natural que cuando tú ves a papá como el superhéroe, ¿no? Y después se te cae hasta el piso, porque ya ves a papá como el hombre que puede tener imperfecciones, o como las mujeres también, pero estamos tocando el tema el día de hoy del padre. Del padre en específico, ¿no? sí. Y cuando logras equilibrarlo, o sea, ni es el superhéroe, ni es el villano. Exacto. Es un ser humano que me dio la vida. Que probablemente tuvo miedos, que se equivocó, que sí, en algunos momentos tomó malas decisiones, sí, como todo un ser humano. Cuando logramos reconocer esa parte y entonces no tener esa imagen tan grande, ¿no? Que sobrepase demasiado como esa expectativa, empezamos también a sanar ese reconocimiento. Y al revés, cuando lo hemos vivido o nos lo han mostrado como un villano, ¿sí? Exacto. Y de repente hacemos ese cambio y dices, bueno, pues sí es un ser humano, sí la regó, pero equilibramos esa percepción de papá, también descansamos mucho. Exactamente, ¿no? Alguna vez aprendí de un gran maestro que decía, ya el hecho de que no esté presente está dejando una gran enseñanza, ¿no? ¿Qué enseña un padre que no está presente? Era la pregunta y todos, pues ¿qué va a enseñar, no? O sea, si no está presente. Piensen, ¿qué puede enseñar un padre que no está presente? Pues principalmente que en la vida no todo se tiene, no se puede tener todo. O sea, estamos buscando crecer como seres humanos, adquiriendo una cosa, creciendo en otra, pero llega un momento en que puede existir el quererlo todo y retenerlo todo, ¿no? Porque suena como a berrinche, pues quiero esto, quiero aquello, donde nos permite también adaptarnos a que habrá circunstancias en las que nos vamos a acomodar de alguna u otra manera si no tenemos lo que necesitamos en ese momento o a quien necesitamos. Entonces, de acuerdo a esa circunstancia, pues entender que precisamente el hecho de que no estuvo y aún así crecí y salí adelante, pues quiere decir que en mi alma, en mi corazón, en mi esencia, lo que dejó en el momento que me pasó la vida fue suficiente para yo salir adelante, ¿no? Sí, pero en ese reconocimiento pues nos lleva un tiempo de proceso de trabajo. No es tan sencillo. Se oye muy bonito y muy reconciliador, pero que lleva su tiempo de reconocimiento. Eso me gusta, o sea, el hecho que lo estés escuchando, que no digas, ay, sí, cómo no, ¿no? Y ya lo hacemos muy fácil, no, o sea, sí se requiere de un proceso terapéutico. Así es, por eso decía al inicio del programa, hay que identificar primero cómo fue esa relación, cómo está ese vínculo con mi padre. Una vez que identifico lo que puede estar, si hay resentimiento, si hubo algo inconcluso, si lo niego, si no eso lo es bien reconozco, importante, si lo niego, porque no pudo estar ahí, porque no estuvo dentro de, y no es justificarlo, no, sabemos que como padres tenemos esa responsabilidad, sí, pero no todos pueden desde su decisión incluso consciente, ¿no? Detrás de cada una de nuestras historias también como papás, precisamente mirando nuestra historia de hijos, pues también nos quedamos atorados en algunas cuestiones cuando no las resolvemos. Entonces, si yo como papá no trabajo mi historia, pues va a ser difícil que esté completamente como papá, ¿sí? Oye, Tere, también, aparte de la cuestión de sentirse indefenso, desprotegido en ciertos momentos, también yo he escuchado que la ausencia de papá nos lleva a la parte de producir económicamente, que no se dé tan fácil, ¿no? Nuestro papá es un símbolo, está en relación a ambos, ¿no? Pero claro que papá como figura para ser proveedor, desde los años desde claro, que se salía incluso y casaba. Eso viene en la historia, exactamente. Sí. Claro que da una fortaleza de salir adelante, ¿no? De cómo ser productivo, incluso de cómo se maneja el dinero, porque también en nuestra cultura, en la creencia, como desde esa figura de proveedor, pues también nos transmite ese conocimiento, ¿no? Y de muchas otras cuestiones que desde su figura él, en diferencia a las que tenemos los hombres y las mujeres, que hombres como papás pues tienen en relación al desarrollo con los hijos, ¿no?
y el de repente enseñar a resolver problemas, a resolver situaciones que se presentan en la vida con aparatos, que con la bicicleta, que con el coche, que no digo que las mujeres no lo podamos hacer, pero que de alguna manera en nuestros roles y desde el origen de la vida, pues se acomodaba un poquito más desde esa mirada, ¿no? Entonces, si estoy bien con papá en este vínculo y en esta relación, pues evidentemente también voy a fluir en la parte de la prosperidad, la economía, en la salud, incluso en la relación de pareja, en específico como mujer, ¿no? Porque es mi primera imagen para la elección de pareja desde mi inconsciente, ¿no? La imagen de mi padre. Y qué interesante, porque si estamos hablando también del inconsciente colectivo. Exacto. Donde los hombres son los proveedores, los hombres son los que traen el dinero a la casa, los hombres son los que protegen. Entonces, si yo estoy peleada con esa parte de mí, muy dentro de mí, como hija, como hijo, de no querer nada de papá, entonces a veces estoy hablando a nivel inconsciente, nos boicoteamos esa parte porque no quiero nada en lo que venga de ti, papá, que es aprender a hacer dinero, puede ser. Exacto. Ay, qué tema, ya nos tenemos que ir al corte comercial. Nos queda un bloque, ¿sí? ¿Ya nada más? Regresamos con que no se pierda el motivo. Regresamos en un momentito y quédate aquí en Radio Mujer. ¿Deseas programar una cita con la psicóloga Patti López Ramos, especialista en constelaciones familiares? Comunícate a su teléfono 3629-8780. Ya estamos de regreso, que no se pierda el motivo. Y además, ¿qué tal, Es viernes, cayó tu cumpleaños en viernes o en fin de semana. ¡Qué bendición! Hay que disfrutarlo. Y bueno, qué suertuda, una de las suertudas es una colaboradora espectacular que nos explica las cuestiones legales, el derecho familiar de una forma amena, concreta, directa. Y estoy hablando de Itzia. Itzia, te mando un abrazo, disfruta mucho tu cumpleaños, festéjate, sí, festéjate y déjate apapachar. También es cumpleaños de Kevin González, muchísimas felicidades, pásala muy, muy bonito. Tengo más cumpleañeros, tengo a Juliana Carvajal, Susi Cruz, Lucy Monteiro, Carmen Córdoba. ¿Tú tienes alguna de ellas? Sí, tengo a Claudia Navarro, Alondra Lisset. El día de ayer también fue de un primo en especial, Julio Amador, también le mandamos felicitaciones. Son los que yo tengo y los demás alumnos y exalumnos muy queridos, los que les mando un gran abrazo. Qué padre. También el domingo es cumpleaños de Magdalena Martínez, Sonia Villafaña y Aldo Sansores. Y ayer otra vez lo voy a felicitar a mi suegro adorado que cumplió 80 años de ser una excelente persona. Pepe, te quiero. Y además hay que festejar la vida y hacer algo muy, muy bueno con ella, Mientras tanto, nosotros seguimos hablando de este tema ya en la parte de las conclusiones, pero definitivamente es algo que nosotros estamos tocando, las heridas del padre ausente y cómo podemos superarlas. Exacto, sí. Iniciamos entonces con todo esto que hemos estado hablando, que ojalá pues haya quedado claro, les sirva lo que hemos podido compartir a nuestro público. Recuerden que sanar es amar. Sí. Si hay algo ahí en el resentimiento, con coraje, con odio, pues nada más les quiero decir que debajo de todo eso lo único que hay es un amor ahí contenido, pero tremendamente contenido, ¿no? Eso es difícil de explicarlo. Sí, y de entenderlo, ¿no? O sea, ¿Cómo si me estoy estás enojada diciendo que tengo amor detrás del enojo? Pues sí, yo no me enojo con cualquier persona, me enojo con alguien que amo, que sí me puede afectar lo que sucedió. Entonces, si hay un resentimiento, detrás de eso hay amor ahí contenido, que no ha fluido, que se quedó atorado, que no se pudo dar. Que no se pudo recibir. Entonces, busquemos alternativas de ir disolviendo ese enredo que tenemos interiormente en ese resentimiento que aparte, pues de pasada nos ayuda a la salud, ¿no? Sí. Oye, Tere, antes de continuar, porque luego se nos va y nos quedamos aquí picadas en el tema, tus datos,
tus contactos, ¿dónde te pueden Claro que sí, me pueden encontrar? localizar al número de teléfono 3312-835874. ¿Me lo repites, por Claro favor? que sí. Más despacito. 3312-835874. ¿Tú das terapia? Estoy dando consultas, sí, ahí estoy a sus órdenes, soy ¿Estás psicoterapeuta. por el centro, no? Sí, estoy a la altura del centro, entonces es muy fácil el acceso al consultorio. Pues con mucho gusto, Bien. ahí ¿Y lo los das espero. adultos, niños, parejas? ¿O cuál Es tu más bien especialidad? en adultos, parejas y familias, en esta rama, en psicoterapéutica, en el área de psicoterapia y también servicios de tanatología. Ok, padrísimo. Bien, entonces continuamos con las conclusiones del tema. Y me decías, me encanta esta parte que estás diciendo, o sea, de ese amor contenido que no se pudo dar o no se pudo recibir, y por eso queremos tapar el sol con un dedo, negar a la persona que nos dio la vida, por eso decimos no nos hizo falta, o si estamos muy enojados. Y ya hablamos que esa ausencia puede ser física o psicológica. Así es. No nada más una u que otra. no está. ¿No? Así ¿no? es. Y también yo sí quisiera recalcar, si tú eres papá y nos estás escuchando en este momento, nunca es tarde, ¿verdad, Tere? Así es, no. Nunca Jamás. es tarde de fortalecer ese vínculo. De O si eres regresar. un hijo o una hija. Exactamente. No dejes de buscar a tu padre, insiste, él te va a recibir y te va a dar también lo que tiene, no hagas tiene, no lo que expectativas. quieres. Exactamente, te va a dar lo que tiene y lo que pueda darte, y si solamente eso tiene, pues recíbelo y agradécelo, y con eso quédate, será suficiente, y sobre todo si ya eres adulto, porque ya pasaste etapas importantes de tu vida donde ahora la responsabilidad de sanarte y estar bien contigo mismo eres tú. Reconocer entonces primero toda esta parte de la historia. Párale ahí. A ver, es Me una voy frase. me emociono y me voy muy es que acabas de decir una frase que la vamos a poner pip, 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 ¿verdad? La responsabilidad, a ver, dímela despacito, de sanarte. De sanarte. Como adulto, ya es tuya. tuya. Así es. Es tuya. Fíjate que eso es bien cierto. Yo el otro día estaba con una paciente, ¿no? Me decía, es que mi infancia fue así, así. Inclusive, como terapeuta sabemos que las cuestiones de la infancia dejan mucha huella. Claro. No, pero le decía, a ver, ¿cuántos años viviste en esa situación? 18, ¿no? Ok, ¿cuántos tienes? Son 40 años más de haber vivido esa situación. ¿Qué has hecho con esos 40 años? Has cargado esas piedras, has estado mirando hacia el pasado. Eso no quita que hay que sanar las heridas de la infancia. Así pero es cargo ese costal y me sigo mirando qué triste fue mi vida de niña. Exactamente, entonces yo ahí digo, pues te quedaste entonces en esa edad y en ese tiempo, y todos estos años pues se han ido como pues perdiendo de alguna manera, porque no has estado en el presente con tus recursos y con tu historia. Sigues cargando ese recuerdo de tristeza, de abandono, de lo que no hubo, de lo que no dieron, que incluso fue porque muchas veces no se pudo, y no se justifica como ya decíamos, ¿no? Pero hay detrás de la historia muchas situaciones inconscientes donde no necesariamente no era porque no se quería, ¿no? Claro. No se podía, entonces el poder reconocer cuando hablamos de que no se podía, yo sí quiero hacer la aclaración, no se podía desde su estructura psicológica. Así es, y hay historia. Desde su propia historia. No contaba, no estaba listo, no tenía los recursos para poder estar, porque dicen, bueno, ¿quién no va a poder? ¿Qué madre abandona a un hijo? ¿Y cómo es posible? O sea, y cuando entra el rollo de los juicios y acabarnos a la gente nada más porque sí, nos atoramos más. Claro, hay reacciones y cada quien nos conectamos con lo que traemos ahí, ¿no? Sí. De repente a mí me pasa con los alumnos que vemos algún tema en específico y no sé, el análisis de una peli, y de repente se me quedan bien clavados con la parte de estas circunstancias, ¿no? ¿Cómo es posible que la mamá no se hubiera fijado o que el papá no le hubiese importado? Y entonces empiezan a surgir todo lo que traemos en la historia, sobre todo cuando no lo hacemos consciente. Claro. Entonces reconozco, si yo me enganché con el tema de mamá o de papá, pues es que claro que tiene que ver con mi historia, sino de dónde tengo esa imagen como para expresarla,
¿no? Entonces, esto es muy importante, reconocer la presencia, lo que haya sido y como haya sido, que si estamos en la vida fue porque en ese momento nos concibieron y así teníamos que llegar, ¿no? Y que ese momento somos fue muy milagritos importante, con patas. Tal cual, porque la vida no es cuando uno quiere, pues llega cuando tiene que llegar. No la elegimos aún todavía los seres humanos, aunque programemos, aunque planeemos, aunque estemos en ese proceso, habrá quienes no pueden pasarla, no pueden tener esa oportunidad. Entonces, si ya somos parte de ese milagro, pues ¿qué estamos haciendo con la vida? Así es, ¿qué estamos haciendo con la vida? Y esta es la parte que a ti te toca responsabilizarte, ¿no? O sea, del pasado, que el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede mirar de forma diferente y sí se puede sanar. Claro. Eso es lo más maravilloso. Siempre hay una posibilidad, pero vuelvo a lo mismo, responsabilízate de en la edad en la que te encuentras y tu etapa para hacerlo. Porque un niño no se puede defender, un niño no necesariamente puede tener la claridad cognitiva de lo que pasó en su historia porque no tiene todavía ese desarrollo, pero un adulto sí. Entonces, ya no somos niños, pues no podemos seguir estar en el rincón pataleando porque no se nos dio eso que queríamos, así, de ese color y de esa figura. Bien, vámonos a los puntos claves de este tema, lo que yo quiero que te quedes bien grabado. Entonces, primero, reconocer mi historia y conocerla, ¿no? Reconocer mi historia y conocerla. Para saber cómo está el vínculo con papá. ¿Qué pasó ahí? Sí, entonces, si identifico una herida, pues buscar ayuda, ¿no? Empezar a buscar ayuda, psicoterapéutica, ayuda espiritual, o incluso en la misma familia, en el sistema, podemos encontrar muchas veces muchas respuestas, ¿no? Vamos al punto número 2. Bien, en este reconocimiento, como tú decías, de saber que está su presencia y como tal es parte de nuestra vida, porque está en nosotros. Y un último punto, ¿cuál sería? Pues honrar su presencia y agradecerla. Sí, agradecer la vida como tal, ¿no? Querido papá, tomo la vida, la agradezco, la honro, la voy a aprovechar con lo bueno, lo poco, lo que se haya dado, que fue suficiente y fue lo mejor. Bien. Pues muchísimas gracias Tere. Gracias, pásenla bonito, quédense con Alex Sánchez en Tu Vida en Balance, con toda la programación de Radio Mujer y yo te espero el lunes. Gracias.